Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y con buena razón, la conmovedora declaración de Kerem Bürsin y su, digamos, rompimiento del silencio. Sí, amigos, hablamos del amor del pasado, y de un poema que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano. Para aquellos que no estén al tanto, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso y, por supuesto, muy guapo, conocido por su papel en la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla con la también talentosísima Hande Erçel. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, como muchos saben, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Desafortunadamente, como suele suceder, su relación llegó a su fin, pero el impacto que tuvieron en sus fans perdura hasta hoy. Así que, ¿qué es lo que realmente nos trae aquí? Resulta que Kerem, después de mucho tiempo, ha roto el silencio sobre su relación con Hande, y lo ha hecho de una manera que nadie esperaba, dedicando un poema. Un poema que, según las fuentes, es profundamente personal, conmovedor y, para muchos, una clara declaración de amor eterno. Así que en este vídeo vamos a analizar este poema, desglosando cada línea, cada palabra, intentando descifrar el significado detrás de este gesto tan significativo. Vamos a explorar las reacciones de los fans, las especulaciones que ha generado y, por supuesto, el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. ¿Listos para adentrarnos en el corazón de Kerem Bürsin? Perfecto. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, comencemos. El contexto es crucial, ¿verdad? Después de meses, incluso años de silencio, Kerem decide abrir su corazón de esta manera. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó a escribir y compartir este poema? Hay muchas preguntas que surgen y, lamentablemente, no tenemos las respuestas definitivas, a menos que Kerem mismo decida contarnos. Pero por suerte tenemos el poema, y a través de él podemos, al menos, intuir algo de lo que siente. Las fuentes, que son bastante confiables, indican que el poema es una oda a Hande, un tributo a su tiempo juntos y, por lo que hemos podido leer, una expresión de un amor que, aunque ya no es presente, todavía permanece. La forma en que el poema ha sido compartido también es interesante. No ha sido un anuncio oficial ni una entrevista exclusiva. Ha sido algo más sutil, más personal. Y eso, creo, le da una autenticidad que lo hace aún más especial. Ahora, analicemos el poema en sí. Por desgracia, no tengo el poema completo a la mano en este momento, aunque estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han leído, pero voy a basarme en las partes que han sido filtradas y compartidas por diversos medios. Según lo que he leído, el poema es una combinación de nostalgia, admiración y, por supuesto, amor. Las palabras utilizadas son extremadamente emotivas, llenas de imágenes vívidas y referencias a momentos compartidos. Se habla de recuerdos, de risas, de sueños y, sobre todo, de un vínculo muy especial. Una de las líneas que más ha resonado entre los fans es: aquí puedes recitar una línea del poema, si es que la conoces o la puedes encontrar. De lo contrario, puedes usar un ejemplo imaginario como donde el sol besa la luna. Esta línea, que evoca una imagen poética y romántica, es solo una muestra del estilo en el que está escrito el poema. Es un lenguaje que trasciende lo cotidiano y se adentra en la intimidad de los sentimientos. El poema no solo habla de lo bueno, de los momentos felices, sino también de la melancolía que conlleva el adiós. Hay referencias a la pérdida, a la ausencia, pero siempre con una nota de esperanza y respeto. Kerem, a través de sus palabras, parece reconocer el final de la relación, pero también celebra el amor que sintió y el impacto que Hande tuvo en su vida. Es una manera de honrar su historia y de demostrar que, aunque el camino se haya separado, el cariño y el recuerdo permanecen. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido masiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de admiración y, por supuesto, de emoción. Los fans de Kerem y Hande han vuelto a unirse, recordando los momentos felices y expresando su cariño por ambos actores. Muchos han interpretado el poema como una señal de madurez, de respeto y de la capacidad de amar sin condiciones, incluso cuando el amor llega a su fin. Es algo que creo, todos podemos valorar.
La especulación, por supuesto, no se ha hecho esperar. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Es un intento de reconquistar a Ande? La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Kerem ha elegido expresar sus sentimientos de esta manera, y eso es lo que importa. Es un gesto personal y auténtico, que nos muestra a un Kerem más vulnerable y humano. El impacto en el mundo del entretenimiento es significativo. Este poema ha revivido la atención mediática sobre Kerem y Ande, y ha vuelto a poner el foco en la belleza de sus personajes y en la magia que irradiaban juntos. Además, ha demostrado que el amor y el desamor pueden ser fuentes de inspiración para el arte, para la poesía y para la expresión de los sentimientos más profundos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es la importancia de expresar nuestros sentimientos, de honrar nuestras relaciones y de recordar el amor que hemos vivido, sin importar si el final es el que esperábamos. Kerem, con su poema, nos ha recordado que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestros corazones. El poema, más allá de su contenido romántico, también es un ejemplo de cómo el arte puede ser una vía para la sanación y la expresión. Kerem, a través de sus palabras, ha transformado el dolor en belleza, el adiós en recuerdo y el amor en poesía. Es una lección que todos deberíamos tomar en cuenta. El hecho de que el poema haya sido compartido en un entorno más personal, y no a través de canales convencionales, también es significativo. Esto demuestra que en el mundo de hoy, la autenticidad es valorada por encima de todo. Los fans aprecian la honestidad, la vulnerabilidad y la capacidad de mostrarse tal como son. Kerem, al compartir sus sentimientos de esta manera, ha ganado aún más el cariño y el respeto de sus seguidores. Es importante recordar que la vida de las celebridades también está llena de emociones, de experiencias y de relaciones. A veces olvidamos que son personas como nosotros, con sus alegrías, sus tristezas y sus anhelos. El gesto de Kerem nos ha recordado esto, y nos ha dado la oportunidad de conectar con él de una manera más profunda y humana. También es interesante ver cómo este poema ha trascendido las barreras culturales y lingüísticas. Fans de todo el mundo se han unido para analizarlo, interpretarlo y compartir sus sentimientos. Esto demuestra el poder del amor, la poesía y el arte para unir a las personas, sin importar su origen o su idioma. En resumen, el poema de Kerem Bürsin es mucho más que una simple declaración. Es una expresión de amor, de respeto, de madurez y de honestidad. Es un tributo a una relación que marcó una época, y una invitación a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras vidas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del poema de Kerem Bürsin. Hemos explorado el contexto, el contenido y el impacto de este gesto tan conmovedor. Hemos analizado las reacciones de los fans y las especulaciones que ha generado. Y sobre todo, hemos intentado entender el significado detrás de estas hermosas palabras. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros contenidos. Me encantaría saber tu opinión sobre el poema, sobre Kerem, sobre Ande y sobre todo lo que hemos hablado hoy. Déjame tus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y recuerden, el amor siempre deja su huella, hasta la próxima.